Muy buenas tardes. Saludamos y damos la bienvenida a cada una de las personas. Mi nombre es Daniel Salazar. Soy académico de la carrera de Educación Parvularia y estaré moderando y acompañando en vuestra actividad. Primero, quiero recordar a nuestras participantes que nos están siguiendo a través de YouTube que hay un cuestionario, un link para que se inscriban. ¿Ya? Es muy importante que no dejen registro porque no es necesario en el chat ni de su root ni de su nombre completo. ¿Ya? Por ese motivo pedimos que respondan ese link de inscripción y así poder permitir también el correcto funcionamiento de nuestra actividad académica. Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo la participación, la conexión, dando la bienvenida a esta actividad, a la carrera de Educación Parvularia y a la Escuela de Educación de la Universidad de Viña del Mar. Saludamos también a través de esta instancia a nuestra directora de escuela, doctora Marcela Lara Catalán, y agradecemos también el apoyo y la gestión de nuestra jefa de carrera, Carolina Redondo, y a través de ella a nuestras académicas y académicos y estudiantes aquí presentes. Para dar inicio, queremos pedir las palabras de nuestra jefa de carrera, quien nos saludará para dar inicio a esta actividad. Adelante, estimada jefa de carrera. Muchas gracias, Daniel. Primero que todo, saludarles, darles una cordial bienvenida a esta instancia de formación y darle el agradecimiento a todos los docentes, académicos, colegas que están presentes y principalmente a nuestras estudiantes que están comprometidas con su formación y toman estos espacios para poder crecer y seguir aprendiendo y seguir nutriendo esta linda profesión que es la educación parvularia. Agradecer principalmente a Carmen Paz, que ha demostrado con su trabajo, con su profesionalismo y también con el compromiso con la carrera, con la universidad, la tremenda profesional que es. Ella siempre ha sido muy generosa en compartir sus saberes, que son muchos, es un profesional muy preparado, y el día de hoy va a participar en esta presentación con un tema muy relevante, porque quizás a veces nos genera alguna dificultad no tener las estrategias necesarias para poder abordar el aprendizaje. Así que esperemos que sea tomado y recogido con esa mirada de formación, de hacer preguntas en torno a esto, de participar activamente y agradecer la generosidad de la profesional que está aquí presente, porque es una tremenda profesional que ojalá podamos tomar todos sus saberes y aprovecharlo también en nuestro quehacer. Así que darle la más cordial bienvenida y esperar que estas instancias se sigan repitiendo para aportar a nuestra carrera, a nuestra formación y a nuestra universidad. Bienvenidos todos. Muchas gracias, estimada Carolina. Muchas gracias, Carolina. Compartimos sus palabras. También tengo la oportunidad de conocer a Carmen, así que es un agrado tenerla en esta oportunidad para compartir palabras. Bueno, para dar inicio ahora a través de nuestra exposición, de nuestra expositora, hoy nos reúne también una actividad pensada para nuestra estudiante, quizás de primer año, pero también nos hace preguntarnos cómo nosotros seguimos aprendiendo, seguimos estudiando a lo largo de la vida, ¿cierto? Cómo nos vamos formando de manera continua en esta profesión, ¿cierto? En esta educación parvularia en la cual necesitamos estar siempre buscando maneras de estar actualizado en los diferentes desafíos que enfrenta esta carrera y esta profesión, ¿ya? No hay edad para dejar de aprender, como dicen por ahí, es la relación del aprendizaje siempre está relacionada con tiempo, con memoria, con motivación, con emociones y una serie de otros elementos que siempre interactúan en este proceso. Por lo tanto, hoy nos acompaña y nos saluda aquí, y saludamos, perdón, afectuosamente a nuestra expositora, magíster en educación, máster en educación emocional y neurociencia, Carmen Paz Troncoso Reyes, quien nos va a exponer Estudiar para Aprender. Adelante, estimada Carmen Paz. Muchas gracias, Daniel. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Carolina. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias, queridos colegas. Gracias a todos ustedes y a nuestras alumnas de la carrera de Educación Parvularia, a la escuela, ¿verdad? A todos los presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Y voy a comenzar en honor al tiempo, ¿verdad? A compartir con ustedes. Por favor, me cuentan si lo podemos ver. Si lo podemos ver bien.
Se ve perfecto, aunque está en la segunda hojita, así que si puedes volver a la primera y Perfecto. agrandar la pantalla. Eso solamente. Vamos al tiro con eso. Ahora sí. Perfecto. Adelante. Ahora sí, bienvenidos todos a esta presentación. La verdad que está preparada con mucho cariño para ustedes, queridas alumnas, y para compartir también con ustedes, colegas. Fíjense que de un tiempo a esta parte, el tema de cómo estudiar para aprender viene siendo un desafío para nosotros como docentes en la universidad. Y también para los profesores en los colegios, porque la idea no es estudiar para pasar el ramo, ¿verdad? O para pasar la asignatura, sino que estudiar para aprender. Y la neurociencia hoy día nos tiene harto que contar, harto que apoyar con respecto a este tema de cómo a través de ciertas estrategias de estudio nosotros podemos fortalecer nuestros aprendizajes y lograr, ¿verdad? Aprender, pero aprender para la vida, aprender a largo plazo para poder usar esos aprendizajes en el día a día. Y para esto quiero pedirles que rápidamente me acompañen con esto y se aprendan o traten de memorizar estas palabras que están aquí: casa, árbol, manzana, lápiz, todo muy rápido. Eso sería todo. Anótenlas, piénsenlas. Después les voy a preguntar a ver si las recordamos. Y la base de esta presentación es preguntarles a ustedes como alumnas. Yo ya lo hice con mis alumnos de pregrado y mis alumnas de educación parvularia. ¿Cómo estudian? Esto parte de la idea de que los alumnos responden cuando yo les pregunto: señor, yo leo, yo subrayo, yo repito como loro, le explico a otro, hago mapas mentales. ¿Ya? Se repite mucho esto de subrayar, leer y subrayar como una técnica de estudio. También les he preguntado a mis alumnos si usan alguna herramienta tecnológica. La mayoría me dice que no, algunos dicen que usan YouTube, que viene siendo, ¿verdad?, un apoyo dentro del estudio, el ver videos que complementen alguna temática. Y también les hemos preguntado si tienen alguna técnica de estudio. Eso significa si estudian a una hora determinada, ¿verdad? Si estudian antes o después de comer, si estudian después de dormir una siesta, si estudian en forma parcializada durante el día, si estudian antes de la prueba el día antes o estudian durante el semestre con anticipación, etc. Pero fíjense que de todo esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que para poder estudiar, para aprender, tenemos que tener muy claro que hay una función en nuestro maravilloso cerebro que uno la necesita sí o sí para poder aprender. Y eso es la memoria. Fíjense que en algún momento uno escuchaba que decían: oye, pero no te aprendas eso de memoria, que después se te va a olvidar. Pero resulta que sin memoria no hay aprendizajes. Yo les puse un elefante ahí porque la verdad es que dicen por ahí que los elefantes tienen muy buena memoria. Y la verdad es que, si bien es cierto, tienen buena memoria, lo que más recuerdan es cuando un domador les ha hecho daño. La memoria, ¿verdad?, va a ser en el fondo el constructo que nos va a permitir finalmente aprender a largo plazo. Y fíjense que cuando uno habla de aprender, nos referimos a este proceso de adquirir información y retenerla en el tiempo. Como por ejemplo esa lista de países que ustedes están viendo ahí: París, Granada, Roma, Londres, Berlín. Que de alguna manera, si yo se las pregunto en un ratito más, puede que recuerden algunas. Puedo aprender una lista de países, como también puedo ganar habilidades específicas como montar una bicicleta, abrocharme los zapatos, conducir un auto, etc. Memorias de tipo motor. Y cuando hablo de aprendizajes como las capitales de un país o aprendizajes de tipo motor, tengo que pensar que en mi cerebro hay estructuras diferentes que van a potenciar esas memorias y que van a ser las causales en el fondo de la formación de esas memorias. En el caso de la lista de ciudades de Europa, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda por ahí cuáles eran? Estaba por ahí París, estaba otra más: París, Granada, Roma, Londres, Berlín, ¿verdad? Voy a usar una estructura de nuestro cerebro, de mi cerebro y de todos ustedes, que es el hipocampo, que es un nodo formador de memoria. Es una estructura que está en ambos hemisferios cerebrales y que va a trabajar para
ayudarnos a formar redes neuronales de aprendizaje, de estos aprendizajes que aprendemos en el día a día en el colegio, en la universidad, ¿verdad? También de que nos acordemos de lo que comimos ayer, ¿verdad? De la ropa que andábamos trayendo, etc. Cuando hablo de las memorias motoras, estoy principalmente hablando de estructuras que tienen que ver con el aprendizaje o la automatización de esos aprendizajes, y ahí me refiero a otras estructuras que están más o menos en esta zona del cerebro, que son los ganglios basales y el cerebelo. ¿Por qué les comento esto? Porque es la base neurobiológica para que podamos entender que una memoria, un aprendizaje, es esto, es la formación de redes neuronales. Miren qué lindas se ven, estas son neuronas en cultivo, y ellas tienen esta capacidad innata de asociarse y formar redes. Y cuando uno piensa en un aprendizaje, piensa en una red neuronal en el cerebro. Una red que se mantiene en el tiempo y que es fácil evocar. Ya no esa red que uno dice, uy, la tengo en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar. Ok, esta es una red que es tan activa que en algún momento, ¿verdad?, yo la puedo evocar y puedo usar ese aprendizaje. Fíjense que nosotros tenemos varias memorias. Está la memoria sensorial, que es la que tiene que ver con la información que entra a través de los sentidos. Están las memorias de corto plazo. La memoria sensorial también es una memoria de corto plazo, pero memoria de corto plazo, por ejemplo, la memoria de trabajo, esa que nos permite recordar un número telefónico para poder anotarlo, y ya vamos a ver que es muy importante cuando estudiamos. Y la memoria a largo plazo, que es finalmente una red neuronal que permanece en el tiempo y que es fácil de activar, y es ese recuerdo que no se borra de un aprendizaje súper importante. Fíjense que cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, un texto corto de esos que les pide leer a ustedes en la introducción a la profesión docente, porque me han dicho que son textos súper cortitos, no, la verdad que las alumnas siempre me dicen, señor, es un tremendo texto que tengo que leer y que tengo que aprender, ok. ¿Qué estoy haciendo con ese texto? Estoy trabajándolo primero con mi memoria sensorial, los sentidos, porque lo estoy mirando, ¿verdad? A lo mejor le estoy leyendo en voz alta y me estoy escuchando, o estoy escuchando la clase que la tengo grabada. La información entra a través de los sentidos. Y que es la antesala para el trabajo con mi memoria a corto plazo, que es una memoria muy limitada que me va a permitir tomar una idea y conectarla a lo mejor con un aprendizaje previo. Y ahí ya entro a trabajar con esta memoria, que es la memoria de largo plazo. Cuando uno le dice a los alumnos en la sala de clase, a ver, chiquillos, cuéntenme, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el profesor? Usando una técnica que se llama recuperación, donde se empiezan a activar estas redes neuronales de ese aprendizaje, ¿verdad? Que en algún momento se formaron y que están ahí más o menos a morir saltando, ¿verdad? Medias débiles, y que el profesor quiere rescatar, quiere hacer evocar para poder continuar con los aprendizajes. ¿Qué es lo que está haciendo? Está trayendo memorias de más o menos largo plazo a esta memoria de trabajo para poder continuar con los aprendizajes. Aquí voy a hacer un paréntesis con respecto a los sentidos, porque esto es muy importante y a veces nosotros no le tomamos asunto. Fíjense que de los sentidos, el más directo a la memoria es el olfato. Y esto es muy importante porque de alguna manera nos hace ver que respirar para poder estudiar es súper importante. Pero no respirar por la boca, sino que respirar por la nariz. Todos los demás sentidos entran a nuestro cerebro, la información entra a través de estos sentidos, entra directamente a una estructura que se llama tálamo, que es como una antena parabólica, ¿verdad? Que le atrae lo novedoso, ¿verdad? Esa caja que entra la educadora párvulo y que le pregunta a los niños qué puede haber adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Está llamando la atención de esta estructura que es el tálamo, y de ahí se gatilla todo un circuito de recompensa donde se producen neurotransmisores de los aprendizajes como la dopamina. El tálamo recibe esta información de todos los sentidos menos del olfato. Y fíjense que el del olfato llega directamente a las estructuras del hipocampo. Y el hipocampo, como veíamos, tiene que ver con la memoria de largo plazo. Ya estas memorias de los aprendizajes que estamos adquiriendo en la sala de clase. Por lo tanto, respirar bien por la nariz va a ayudar a la función del hipocampo.
Hay unos estudios que se han hecho recientemente con alumnos a los cuales se les ha enseñado a respirar, ¿verdad? A inspirar por la nariz, y se ha visto que mejora la memoria, ¿verdad?, de estos chicos al trabajar con algún texto que tienen que leer y posteriormente resumir, verbalizar, evocar, sin tener que volver a leerlo. Los resultados son mejores si usamos una técnica de respiración. Bueno, chicas, chicos y todos los colegas que me están escuchando en estos momentos, todo aprendizaje corresponde a redes neuronales. Yo les estaba hablando y he hablado todo este rato de redes neuronales, ¿verdad? Y fíjense que cuando uno piensa en una memoria, a ver, voy a llevarlo a algo concreto. Estoy leyendo las bases curriculares de educación parvularia. El primer vistazo, mi red neuronal para esos aprendizajes va a ser ahí más o menos. Pero a medida que me voy internalizando, espaciando en el tiempo, retomo el libro, lo leo de nuevo, me hago un apunte, trato de aprenderme los núcleos, ¿verdad? No me las sé yo de memoria, pero más o menos para que ustedes me sigan con la idea, ¿verdad? Estas redes neuronales poco a poco van integrando más neuronas, pero también van mejorando las estructuras propias de la neurona. Se va produciendo arborización, y esa arborización en el fondo es armar la neurona de estructuras que le permitan formar redes que permanezcan en el tiempo. Por lo tanto, si yo lo veo a un ejemplo muy simple, estoy aprendiendo algo, lo repaso, lo refuerzo, ¿verdad? Y finalmente hago o armo una red neuronal, que los científicos también le llaman engramas o cognitos, ¿verdad? Que se va a activar con mayor facilidad cuando yo quiero evocar ese aprendizaje y lo quiero usar. Así que la experiencia es súper importante, la repetición espaciada en el tiempo, el que yo haga varias actividades para lograr un aprendizaje. Finalmente ahí tenemos este cerebro lleno de redes neuronales. Ahora, la capacidad para recordar algo, formar memorias, depende de muchos factores, ¿ya? Entre esos, los conocimientos previos, ¿verdad? Cuando uno comienza en una clase, y ustedes lo deben recordar, que el profesor intenta sacar información que ustedes tienen cuando hace, por ejemplo, lluvia de ideas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Activar redes neuronales que ustedes tienen en su cerebro, que tenemos para poder sentar una base desde donde comenzar a formar nuevos aprendizajes. También es muy importante lo que estamos aprendiendo, si nos interesa o no. Nuestro cerebro, más que una esponja, es un colador. Lo que le llama la atención, ¿verdad? Se facilita mucho que podamos realmente aprenderlo, algo que uno crea que tiene sentido, que puede servir para la supervivencia, porque el cerebro además, ¿verdad?, está siempre en modo supervivencia. ¿Qué me puede servir para usarlo después? La atención, que la puse con rojo y lo vamos a ver, le vamos a dedicar un poquitito más de tiempo, la edad de quien aprende, nuestra plasticidad neuronal, que es esta capacidad de aprender. Si no la trabajamos de alguna manera, se va limitando con el paso del tiempo, por eso es súper importante desafiarse y seguir aprendiendo siempre. Y el contexto de aprendizaje. Nadie aprende si está estresado, ¿verdad? Nadie aprende si tiene miedo. Nadie aprende si está enfermo, por lo tanto, nadie aprende si el aula en la que está no es resonante. Por eso y por muchas otras razones, el contexto es muy importante para poder aprender. Yo les decía que la atención era un punto aparte, y nosotros podríamos definir la atención como el proceso que permite seleccionar información del medio, ¿verdad? Para poder procesar esa información, y esa información obviamente tiene que ver o tiene mucha relación con la capacidad que tiene nuestra memoria de trabajo. La atención va de alguna manera a dirigir lo que nosotros le damos un espacio en la memoria de trabajo. Y esto es bien importante entenderlo, porque la memoria de trabajo es una memoria con poca capacidad. Por lo tanto, si la estamos limitando por la atención, aquí vamos a tener que pensar en cómo estudiamos en nuestra casa y cómo estudiamos en la universidad o en el colegio, ¿verdad? Porque hay muchos factores que pueden distraer nuestra atención, muchos.
Piensen cuando se sientan, ¿verdad?, en el computador y dicen, ahora voy a estudiar esto, y voy a leer las bases curriculares, y voy a leer este texto de introducción a la profesión docente. Y me empieza a sonar el celular. Me entra un mensaje de Instagram o una señal de aviso, ¿verdad? O en la otra habitación hay alguien que está hablando, o mis hijos están en otra pieza y están peleando, en fin, hay un montón de cosas que pueden distraer, ¿verdad? Distraer la atención y además limitar más aún la capacidad que tiene mi memoria de corto plazo para poder ir aprendiendo lo que quiero aprender, lo que quiero leer. Si a esto le sumamos algo muy importante que es una función ejecutiva, las funciones ejecutivas están relacionadas con el desarrollo y la madurez de la corteza prefrontal, ahí donde yo estoy tocando con el cursor. Es la parte de nuestro cerebro que madura, mejor dicho, fortalece, establece su optimización de redes neuronales más en avanzada edad, es decir, en alrededor de los 25 años. Eso significa que las redes neuronales están óptimas, trabajando a full. Y es el asiento para las funciones ejecutivas que nos hacen, ¿verdad?, seres pensantes, con autocontrol, seres que razonan, que pueden prestar atención focalizada, etc. Esta corteza prefrontal o esta zona, ¿verdad?, dentro de esas funciones ejecutivas tenemos esto que yo les mencionaba, que es el autocontrol. Y está muy relacionada con la atención y con la memoria de corto plazo. Mi memoria a corto plazo es cortita, está limitada, ¿verdad? Mis niveles atencionales son bajitos, ¿verdad? Y si no tengo autocontrol, menos voy a lograr, ¿verdad?, prestar atención y optimizar la función de mi memoria de corto plazo. Ese autocontrol que me lleva a decir, ok, voy a dejar el celular en la otra pieza para poder estudiar. Lo voy a poner en modo avión. Voy a estudiar durante 20 minutos y luego me voy a ir a hacer un café, voy a ver un ratito el celular y luego vuelvo a estudiar. Es decir, tener la capacidad de organizar lo que vamos a estudiar o lo que vamos a aprender. Y aquí llegó el desafío, chiquillas, chiquillos, queridos colegas. ¿Se acuerdan cuáles eran las palabras que le pedí que recordaran? A ver, Danielito, si alguien te escribe por ahí, si se acuerda de alguna de las palabras. Yo creo que estamos todos como el gato de Shrek, ¿verdad? Churra, no me acuerdo. ¿Cuáles eran las palabras? Casa, árbol, manzana, lápiz. No todos tenemos la capacidad de recordarlas. Si lo lograron, estupendo. Esta es una prueba muy frecuente en los geriatras. No se asusten, chiquillas, pero es así. ¿Qué tiene que ver con nuestra capacidad de memoria de trabajo? ¿Verdad? De poder recordar ciertas palabras y mantenerlas, ¿verdad? Frases, números, y mantenerlas en nuestra memoria de trabajo para después ocuparlas. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, es bastante limitada. Otro tema muy importante a la hora de estudiar y a la hora de aprender, si nuestras emociones afectan o no la memoria y los aprendizajes. Y la verdad es que sí, yo creo que tiene que haber sido ahí unánime que sí, ¿verdad? Cuando estamos estresados, pero no el estrés positivo, ¿ah? Cuando emocionalmente tenemos una alteración que nos impide de alguna manera no manejar el estrés o los estresores, ¿verdad? Y pasamos de ese estrés positivo que moviliza y que produce neurotransmisores como la noradrenalina, que son inmediatos y que nos llevan a un objetivo y poder lograr ese objetivo. Cuando no tenemos ese control y entramos a un círculo en el cual estamos permanentemente en modo baja pila y distrés o estrés negativo, lo que se dañan son nuestras estructuras cerebrales finalmente. Las funciones ejecutivas de nuestra corteza prefrontal, la actividad de la amígdala, que es una estructura que está en nuestro centro cerebral que tiene que ver con las emociones, principalmente con el miedo, ¿verdad? Se va a sobreestimular. El hipocampo, que está inmediatamente al lado de la amígdala y que nos permitía formar memorias, también va a estar alterado en su funcionamiento. Y fíjense que esa alteración, lejos de ser somera, es tremendamente importante porque produce daño en nuestras neuronas, que son el sustrato base de nuestro aprendizaje. ¿Y cómo se dañan? Porque el estrés continuo en el tiempo produce el aumento de una neurohormona que es el cortisol.
que normalmente producimos, ¿verdad? Lo producen las glándulas suprarrenales de nuestros riñones, que son dos estructuras que están sobre ellos, que tienen importancia en nuestro día a día, pero que cuando están elevadas durante mucho tiempo, ¿verdad? Esto es progresivo, va dañando finalmente nuestras neuronas, va dañando las estructuras neuronales, va disminuyendo nuestra plasticidad neuronal, porque disminuye también la producción de proteínas como el BDNF, que son factores neurotróficos, es decir, que promueven a la plasticidad neuronal y promueven también a la formación de neuronas nuevas a partir de neuronas que han quedado indiferenciadas en las etapas del neurodesarrollo, es decir, a mejorar nuestra población neuronal. Todo eso ocurre con el estrés sostenido en el tiempo, por lo tanto, obviamente, si estamos estresados, ¿verdad? Permanentemente, nos va a costar más aprender. Y vamos a leer y leer algo y va a ser muy difícil que podamos, ¿verdad? Aprender algo de lo que estamos leyendo y recordarlo después. Entonces, resumiendo, he visto algo sobre memoria de corto y largo plazo, he hablado de redes neuronales y plasticidad, les hablé también de la atención, atraerla, distraerla y su relación con la memoria de corto plazo, ¿verdad? Atención, memoria a corto plazo, emociones y estrés. Y vamos a pasar en esta última etapa a hablar un poquitito, ya les hablé del sustrato neurobiológico de los aprendizajes, ahora veamos cómo podemos llevar eso a la práctica. Y la neurociencia nos ha demostrado que hay técnicas de estudio o estrategias que pueden optimizar la formación de redes neuronales de aprendizaje, es decir, memorias de largo plazo, que nos permitan aprender más y mejor optimizando nuestro tiempo. Y hay distintas estrategias. Cornell es una estrategia para tomar apuntes que puede facilitar los aprendizajes. Feynman, vamos a hablar de ella también, y Anki, que usa un principio de repetición espacial, que es una herramienta tecnológica que se puede usar para estudiar. Y aquí cabe recordar esto, que cuando nos dicen tienes que estudiar más, la verdad que en vez de estudiar más, lo que tenemos que hacer es estudiar mejor, optimizar nuestra forma de estudiar para potenciar, ¿verdad?, nuestro aprendizaje gastando menos energía, optimizando la formación de redes neuronales. Miren qué cosa más linda. Ojalá pudiéramos hacer eso, sería fantástico, ¿no es cierto? Sería fantástico que pudiéramos hacer eso, pero no lo podemos hacer, ¿verdad? Y tenemos que buscar estrategias para poder optimizar este proceso. Sería ideal, yo creo que ustedes coinciden conmigo. Ahora, ¿cómo aprende el cerebro? Reflexionar sobre las cosas que estamos aprendiendo es un punto importante, pensar ejemplos, pensar consecuencias, explicar lo aprendido con nuestras propias palabras, eso es algo que los alumnos me comentaban cuando hablábamos sobre estrategias de estudio, enseñarle a alguien, visualizarlo, pero me voy a tener esto que está en rojo, que es evocar, que es la técnica de recuperación. ¿Por qué razón? Porque fíjense que estamos como, sobre todo los profes, estamos como muy metidos en llenar a los estudiantes de conceptos y de datos, y lo que tenemos que tratar de hacer es extraer información de esos cerebros. Y para eso tenemos que trabajar, perdón, me adelanté, que cuando uno está estudiando algo y aprendiendo por primera vez, hay una curva que se llama curva del olvido, que fue estudiada por Ebbinghaus en el 1980, por ahí, 1880, perdón. Y la verdad es que él decía que de alguna manera uno aprendía algo y rápidamente ese aprendizaje, si yo lo veo una red neuronal, se empieza a diluir, si no la refuerzo. Y para reforzarla yo tengo que ir evocando ese aprendizaje en repetidas ocasiones, hasta que finalmente de una red neuronal débil llego a una red neuronal consolidada en el tiempo, que me permite evocar ese aprendizaje mucho más rápido. Y hay técnicas para eso, como por ejemplo, una herramienta tecnológica que es el Anki. Yo cuando era estudiante en el colegio hace muchos años atrás, mi profesora de biología nos hacía hacer tarjetas de cartón. Y por un lado escribir una pregunta y por el otro lado una respuesta. Y responder esa pregunta sin mirar la respuesta. Bueno, ella fue muy
visionaria, y hoy día existe eso mismo, pero obviamente mucho más tecnológico, se le pueden agregar videos, imágenes, audio, etc. Y se llaman flashcards, donde uno prepara tarjetas para ir estudiando con distintos temas, distintos conceptos, para cualquier asignatura, incluso para matemáticas, donde uno puede ir preparando material de estudio que va trabajando esto, la curva del olvido. Me va reforzando todos los días a través de un sistema como un juego, todos los conceptos que quiero ir aprendiendo. Ese recuerdo activo me permite ir reforzando las redes neuronales de aprendizaje que estoy armando. Y de esa manera, que no me ocurra esto, lo tengo justo en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar. Es porque, ¿verdad? Tengo que activar esa red neuronal y me cuesta. ¿Cómo lo hago? Tengo que ir recordando, tengo que ir evocando ese aprendizaje. El método Cornell, yo les hablé del método Cornell, es un método para tomar apunte, donde uno divide, a ver, fue planteado en la década del 50, ya por un profesor universitario de la Universidad de Cornell, y él planteaba que había que dividir esta hoja en 3 partes, y en una parte, ¿verdad?, de la hoja, en este cuadrante, tomar el apunte, ¿verdad?, y después de la clase, releer ese apunte y sacar las ideas claves, o las ideas más importantes. Y luego, con sus propias palabras, hacer un resumen ya de ese tema. Y nos permite hacer fichas para poder tener todos los apuntes ordenados. Yo aquí, pensando en ustedes, mis alumnos de educación parvularia, ¿te aprendiste las bases curriculares? Te voy a nombrar los núcleos, ¿viste? La mejor forma es ordenar a través de un sistema de apuntes. ¿Cómo puedo ir mejorando todo esto que es como mucho, ¿verdad?, en apuntes más resumidos, pero que tengan las ideas centrales. El método Feynman era un físico ya muy importante que además hacía clase en la universidad, además de investigar hacía clase en la universidad, y se decía de él que le enseñaba a los alumnos de una manera tan fácil algo que podía ser tan difícil. Y esto tiene que ver con que cuando uno aprende algo y lo aprende muy bien, le puede explicar de manera muy sencilla, tan sencilla que lo puede entender hasta un niño, ¿verdad?, que no tiene idea de ese tema. Y esto es como para ponernos a prueba, ¿verdad? Hacer que en el fondo algo que pueda ser muy difícil, uno pueda elegirlo, pueda escoger el tema, ¿verdad?, escribirlo y desarrollarlo, luego evocarlo con sus propias palabras y ver dónde hay lagunas, es decir, dónde hay cosas que no me sé muy bien, para finalmente poder contárselo a otra persona de una manera tan sencilla que lo pueda entender. En eso consiste el método Feynman. Hay muchos métodos, ustedes pueden, la verdad es que no hay uno mejor que otro. Uno tiene que buscar el que le sea más adecuado a cada uno. Así como no hay una igualdad en cada uno de los cerebros, ¿verdad? Somos todos distintos, todos tenemos que buscar en el fondo de qué manera nosotros podemos hacer aprendizajes que perduren en el tiempo. Ahora, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en el libro Aprender a Aprender, que es del biólogo Héctor Ruiz, que fue publicado en el 2020, él daba algunos tips como para aprender algo que uno debería considerar durante el aprendizaje inicial, evitar distracciones, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque la memoria de corto plazo, ustedes ya saben, es súper limitada, ¿verdad? Y la atención va a estar tremendamente focalizada si yo logro despejar todo lo que pueda ser distractor. Incluso una música con letra, porque me voy a poner a cantar a lo mejor y no me voy a concentrar en lo que tengo que estudiar. Codificar la información usando varios sentidos a la vez, eso significa, yo a veces tomo muy de ejemplo lo que ustedes hacen en la educación parvularia cuando aprendemos algo cantando, ¿verdad? Aprendemos algo modelando, el mismo concepto lo modelamos, lo esquematizamos con el cuerpo, lo dibujamos. Eso significa usar varias vías para poder lograr ese aprendizaje. Si voy al cerebro,
Estoy usando varias vías de entrada sensorial para la formación de una red neuronal de ese aprendizaje. Que obviamente, como usé varias vías sensoriales, ese aprendizaje va a ser más fuerte aún. Explicar lo que acabo de aprender con sus propias palabras, y eso refuerza estas técnicas que les mostraba yo, como la de Feynman. Tras el aprendizaje inicial, y aquí me quiero detener un minuto, que es tratar de evocar lo aprendido después, tiempo después, es decir, yo salgo de una clase y voy hablando sobre ese tema con mi compañero. Ah, mira, interesante este tema, bla, bla, y surgen estos puntos, ¿verdad? Evocarlo, eso significa que la red neuronal que estoy armando la estoy activando. Y cada vez me va a costar menos activar y voy a ir agregando aprendizajes a esa red neuronal. Repetir lo anterior en varias ocasiones, pero espaciada en el tiempo. El Anki, el programa que les mostraba, la herramienta tecnológica, sirve para hacer eso. Ahora, por esta razón que les he comentado, cuando uno repasa algún tema, lo que tiene que hacer no es releerlo, es evocarlo. ¿Y aquí voy con esto? Si yo me hago un resumen, no sé, de algún texto de las bases curriculares o de formación a la profesión docente, o algún texto de historia, de esos que usa el profe Dani, ¿verdad? Que son a lo mejor súper complejos. Si yo me hago un resumen y subrayo las palabras más importantes o las frases más importantes, tratar de no releerlo, de evocarlo. Eso significa usar mi memoria, trabajar con ella, ¿verdad? Contárselo a alguien o anotarlo y ver en qué estoy fallando, qué es lo que no me sé muy bien. Y ahí volver a releer. Y de esa manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reforzando la red neuronal que estoy armando para ese aprendizaje. Tal vez suena sencillo, pero no es tan sencillo. Requiere práctica, requiere constancia, requiere dejar el celular al lado, requiere ver qué es lo que a mí me favorece el aprendizaje y me ayuda más a aprender. Es un desafío, así que las invito a todas y a todos a no releer, a evocar como una técnica de aprendizaje. Les doy las gracias por su atención y para que pensemos un poquito, quien dice que ser maestra es estresante, tengo 38 años y me siento increíble. Muchas gracias, estimada Carmen, por su exposición, por la asistencia también de nuestras estudiantes a través de YouTube, por la presencia de nuestros académicos y por supuesto en especial por cada elemento que ha compartido, que nos llevan a reflexionar sobre estos elementos tan importantes a la hora de aprender, ¿ya? Como la memoria, el rol de la atención, del autocontrol, ¿ya? Y todos esos elementos tienen que ver con la forma de procesar información, la función de los sentidos. Así que agradecemos a aquello. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera relacionar desde la exposición de nuestra académica Carmen Paz. Doy ahí unos minutitos, aprovecho de agradecer también la participación desde YouTube. Comento que en YouTube están agradeciendo, estimada profesora. Hay bastante ahí escrito de buenísimo, muchas gracias. Algunas la recuerdan, otras le mandan saludos. Así que quedó todo muy claro y nos lleva también a pensar en este proceso. Así que, estimada profesora Carmen, para también no quitar más su tiempo, si quiere estas palabras también para ir cerrando, para despedirse del proceso. Y también aprovecho, porque ahí estoy viendo, aprovechamos a saludar, al inicio del proceso saludamos a nuestra directora, y ahí veo que aparece con otro nombre, por eso no la habíamos saludado, así que también saludamos y agradecemos la conexión. Oye, Daniel, Paulina escribió casa, árbol, lápiz. Mira, ¿viste? La Pauli pudo recordarse alguna de la prueba geriátrica que le hice, ¿ves? Sí, en el chat de YouTube también escribieron muchas estudiantes, así que
te siguieron con ese ejercicio. Ya. Ahí está nuestra Daniel. directora. Adelante, directora. Sí, si me permites unas breves palabras, yo lamentablemente hoy día tuvimos reunión de rectoría todo el día por el plan de desarrollo estratégico, así que me vengo incorporando hace poquito, estoy acá en Miraflores y quiero agradecer a Carmen Paz porque sí alcancé a ver parte de la presentación que nos lleva a entender la complejidad de los procesos de aprendizaje que desarrollan nuestros niños y niñas y el cómo nosotros las y los educadores tenemos que estar en sintonía con aquello para dar una atención educativa que sea pertinente a estas características cognitivas, sociales, afectivas. Tan necesaria, Carmen Paz, tu presentación, y que creo que es algo que ojalá lo podamos concretar para otras carreras también de la Escuela de Educación, de manera de ir transitando a entender esta complejidad del aprendizaje desde la infancia temprana hasta los procesos que se desarrollan en otros niveles educativos, ir saliendo un poco de esta imagen tradicional, ¿no es cierto?, de nuestro quehacer profesional como educadora, que se centra todo en temas lúdicos, afectivos, y entremos de lleno en los procesos cognitivos que están a la base también del desarrollo humano. Así que quiero agradecerte infinitamente la presentación y de todas maneras te vamos, ojalá, a dejar comprometida para poder desarrollar otra charla también con otros y otras estudiantes de nuestra escuela. Creo que es un tema muy necesario, especialmente hoy día, en donde sabemos que la literatura nos reporta que hay aprendizajes que hay que retomar en nuestros niños y niñas, el llamado también para nuestras estudiantes, nuestros profesores, de participar del plan de reactivación del Ministerio de Educación y especialmente en el tema de las tutorías académicas para trabajar el tema de la lectura inicial. ¿Ya? Creo que es una tarea que debemos abordar como país y donde el tema que hoy día nos expuso Carmen Paz es de crucial importancia. Así que muchas gracias por estar con nosotros en la UVM y por ofrecernos una charla de tan alto nivel académico. Muchas gracias. Encantada. Muchísimas gracias por haberme invitado y feliz. Lo que pueda aportar a la escuela que me ha dado tanto, yo le tengo mucho cariño a educación parvularia. Yo partí con neurociencia aplicada al aula con las educadoras de párvulo y no me han dado más que muchos aprendizajes, muchos aprendizajes. Estoy tremendamente agradecida, así que feliz de poder participar y apoyar a la carrera. Muchas gracias, estimada Carmen. También muchas gracias a las palabras de nuestra directora Marcela Lara. También invitamos a nuestra expositora al terminar esta actividad que pueda revisar el chat de YouTube. Ahí siguen agradeciendo su exposición, saludándola, y que ha servido mucho esta exposición para su propio proceso de formación. Así que muchas gracias. Con esto también iniciamos nuestro proceso de cierre de esta actividad, invitándolas para el mes de junio y también para una serie de actividades que hemos compartido tanto este mes como el próximo a través de diferentes redes, como la red de Instagram de nuestra carrera y otros elementos que ustedes ahí han socializado desde nuestras coordinaciones. Un abrazo, que tengan excelente fin de semana. Nos estamos acompañando. Muchas gracias, estimada Carmen, y a toda la académica. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias. Chao.